Gracias, señor alcalde, por haber aceptado la invitación del Foro Nacional Ambiental a este importante evento. Entonces, le damos la palabra, señor alcalde. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir algunas ideas. Aquí de lo que se trata es de ver cómo tomamos la mejor decisión para todos nosotros, para ustedes, para nuestros hijos. Creo que todos los estudios que ha señalado el profesor Andrade son muy valiosos y precisamente aprovechándolos creo que se puede lograr el mejor resultado. Aquí estamos frente a una situación muy distinta de Chiribiquete. Chiribiquete es muy distinto de un terreno en la mitad de la ciudad más poblada de Colombia, una cosa totalmente distinta. Él señalaba también que había que preservar y conservar los ecosistemas. Aquí lo que vamos a mirar es qué tanto es lo que hay y si no sería mejor hacer algo distinto para lograr objetivos similares. Incluso cuando se señala Berlín es una ciudad que es una ciudad que es una quinta parte de lo que es Bogotá y lo que va a ser especialmente. Nosotros tenemos que las ciudades ocupan solamente el 0,5% del territorio colombiano, el 0,5% del territorio colombiano. Aquí hay un animalito muy especial que son los seres humanos, que también tenemos que ver cómo logramos maximizar su felicidad. Y cuando estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de unos chinos o de unos marcianos por allá, estamos hablando de ustedes, de sus hijos. Si prefieren que vivan en un sitio donde van a tener transporte masivo, donde van a tener distancias cortas al trabajo, o si prefieren que vayan a tener 20 o 30 kilómetros más de viaje cada día, una calidad de vida muy inferior, de eso es que estamos hablando. Entonces yo quiero decir que voy a hablar de un tema un poco más general y más amplio. Esto no está funcionando. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el que tiene? Ah, el verde, perdón. Rápidamente voy a contarles de unos proyectos que tenemos para Bogotá. Queremos que Bogotá tenga un circuito ambiental que está constituido por 3 lados, un sendero ecológico, panorámico y rompefuegos en los cerros que va desde Chía hasta Usme, que evite que tengamos incendios como los que hemos tenido, en el cual llevaríamos además a que los ciudadanos se enamoren de sus cerros, que reemplacemos eucaliptos y pinos por encenillos, por robles, que los ciudadanos aprendan sobre los helechos, las orquídeas, las mariposas, que no haya 20.000 amigos de los cerros, sino 8 millones amigos enamorados de los cerros y que tengamos además un tubo de agua que permita apagar los incendios cuando se presenten y que los ciudadanos tengan además el disfrute, un sitio de integración social donde se encuentren ricos y pobres. El otro es el Parque Lineal del Río Tunjuelo, un río maravilloso que viene del páramo de Sumapaz, que tenemos que descontaminar, seguir avanzando y que conecte el sendero de los cerros desde el suroriente hasta el río Bogotá. Ya se ha avanzado mucho en el interceptor del río Tunjuelo, pero hay que descontaminar otras quebradas que le llegan como la Chiguaza, etcétera, para que sea un parque maravilloso. Y finalmente, el río Bogotá, aprovechar las riberas del río Bogotá. El río Bogotá inundaba todo, hasta la Caracas, más arriba, por eso es que Bogotá se hizo en la Candelaria. El río que tenemos hoy es un río que, felizmente con las obras que ha hecho la CAR, pues ya no inunda más, pero que si no fuera por las obras que se han hecho, inundaría todo Bogotá hasta la Caracas. Dentro de esos proyectos allá también tendremos, por ejemplo, el Parque San Rafael, Teusaca, Tominé. Aquí los ciudadanos en Bogotá no tienen acceso al verde, no tienen como, ni siquiera si tienen carro, y si no tienen menos. Entonces un cable que vaya desde la séptima, suba al sendero ambiental, suba al filo de la montaña y baje al Parque de San Rafael, y que allá por San Rafael tenga por el borde del río Teusaca, en los valles de La Calera y de Sopó, unos paseos en bicicleta por todos estos valles y que conecten con Tominé, que el embalse de Tominé puede ser un parque maravilloso, que tenga unos 60 kilómetros de ciclorrutas alrededor, incluso una especie de campus de verano para los niños de sectores populares que no tienen ningún contacto con el verde, con los saltamontes, con las mariposas, que puedan ir a acampar, a hacer fogatas, etcétera. Pero la pregunta de fondo es dónde y cómo debe crecer Bogotá. Me encanta además estar en una universidad, porque una universidad estamos hablando es del futuro.
Yo ya estoy de salida. Aquí lo que vamos a decidir son cosas que van a hacerse es para ustedes y para sus hijos. Cuando todo esto se haga, si se hace, porque yo no soy el que lo decido, lo que yo voy a proponer aquí lo deciden otros municipios, lo decide Soacha, lo decide Mosquera, lo decide la Junta Directiva de la CAR, lo decide mucha gente. Esta es una propuesta y nosotros no decidimos, no tomamos decisiones finales. Lo que nosotros lo estamos haciendo porque creemos que es mejor para el medio ambiente. Genera mucho menos ocupación de la sabana, genera mucho menos consumo de energía, genera mucho más uso de transporte público masivo y genera mucho menos calentamiento global. Pero además genera mucho más calidad de vida para las personas que van a vivir ahí. Lo que estamos escogiendo es si Bogotá acomoda su crecimiento en los próximos 40 años en 18.000 hectáreas adyacentes a la ciudad actual con transporte masivo, o si los acomodamos en más de 60.000 hectáreas, 20 o 30 kilómetros más lejos, sin transporte masivo, generando un enorme consumo de energía y de calentamiento global. Eso es lo que estamos decidiendo. Bogotá está creciendo. No es que vaya a crecer, está creciendo por todos lados. Y la mitad del crecimiento en Bogotá está por fuera de Bogotá en este momento en los municipios y será cada vez más. Y cuando yo hablo de Bogotá, aquí estoy hablando de Bogotá metropolitana, no solamente el Bogotá, porque por ejemplo aquí hablamos del norte. El norte de Bogotá no es el norte de la ciudad. Bogotá ya está en Chía, en Cajicá, en Tocancipá. El norte de Bogotá es casi que el centro, una zona céntrica dentro de lo que es esa ciudad que se está haciendo. Bogotá está creciendo ilegalmente, ha crecido ilegalmente, casi la mitad de Bogotá ha crecido ilegalmente, sin parques, sin zonas verdes, sin vías, sin transporte masivo, sin campos deportivos, ¿no? Eso es Bogotá, esa parte ni siquiera se ve desde Bogotá, desde esta zona. Eso es lo que está pasando con Bogotá. Ahí es que están obligando a los ciudadanos más pobres. Esto es la Bogotá sin un árbol, sin un parque, sin transporte masivo, sin grandes vías, sin calidad de vida. Eso es donde estamos condenando a millones a vivir. O desarrollos de estos tipos Soacha, en los municipios se dan un solo estrato solamente 2 como en Soacha, o estrato solamente 3 como en otros municipios, donde no hay acceso al empleo, no hay transporte masivo. Eso es lo que estamos haciendo, sin grandes parques. O ese tipo de desarrollos tipo suburbio Estados Unidos, que se ve bonito a primera vista, pero que es el desastre supremo ambiental, con una bajísima densidad, con 20 habitantes por hectárea. A la gente le encanta irse a vivir a Chía, a casas con jardín grande. Incluso algunos sienten que eso es muy ambiental, pero eso exactamente es el peor daño que se le puede hacer al medio ambiente, porque eso es imposible de atender con transporte masivo de bajo costo y alta frecuencia. Si Bogotá tuviera esa estructura, no ocuparía 40.000 hectáreas como hoy, sino que ocuparía las 550.000 hectáreas de la sabana de Bogotá y unas 150.000 del Valle de Ubaté, con la misma población. Y obviamente es imposible atender eso. ¿Qué es un buen transporte masivo? Un buen transporte masivo es de bajo costo y alta frecuencia. Si yo tengo que la ciudad es 15 veces más grande, pues las distancias en promedio son 15 veces mayores. Es imposible atender eso con transporte público de bajo costo o de alta frecuencia. Si yo pongo un metro o un bus por ahí, cada 2 minutos va a ir desocupado. Entonces, el área de Bogotá metropolitana va a crecer 2,1 veces en los próximos 40 años, por las siguientes razones. El área construida, los metros cuadrados construidos de ciudad. Hay un déficit actual de unas 280.000 viviendas, déficit cuantitativo. Esto es una Cartagena. Hay que construir eso. Habrá 3,6 millones de habitantes más. Una Medellín metropolitana. Hoy tenemos 9.3 millones y tendremos 12.9 millones. Y eso es con unos cálculos muy conservadores sobre lo que sería la migración. Pero acá, como estamos en una universidad, felizmente pueden ustedes revisar todas esas cifras al milímetro con demógrafos y expertos si creen que hay algún tipo de ajuste que hacer. 3.6 millones más de personas, en fin, ahorita es ¿no? Pero algo más importante para el crecimiento de Bogotá, aún casi que la población, es que los hogares van a ser cada vez más pequeños. Va a pasar de tener hogares de 3.2 personas a tener hogares de 2.4 personas por hogar. Entonces eso hace que necesiten muchísimo más viviendas para la misma población.
No tengo tiempo de entrar en todos los detalles, pero como digo, esto podemos hablarlo en alguna otra ocasión, en una clase de ustedes con sus profesores. Hoy tenemos 2,9 millones de hogares y en 40 años tendremos más de 5,4 millones de hogares en Bogotá. Hoy tenemos 2,6 millones de viviendas. Debemos construir 2,7 millones. Es decir, hay que construir más que la totalidad de lo que tenemos hoy construido. Construido mal. Tenemos una ciudad mal hecha, sin parques, sin zonas verdes, sin canchas de fútbol. Londres, con la misma población, tiene más de 1.500 canchas de fútbol públicas. Bogotá tiene 42. Y así sucesivamente. ¿Dónde pueden caer estas personas? Esto es lo que nosotros decimos. Nosotros calculemos, seamos hiper, mega, tetra, supra optimistas y pongamos 300.000 viviendas dentro de lo que es la Bogotá construida actualmente, dentro de lo que es hoy Bogotá. En lo que nosotros vamos a hablar, que es Ciudad Norte, cabrían unos casi 500.000 viviendas. En Ciudad Mosquera unas 400.000. En lo que llamamos Ciudad Río unas 350.000 y en Ciudad Soacha Bosa unas 290.000. Aún así nos quedan faltando 850.000 viviendas, es decir, vivienda como para más de 2 millones de personas. Asumimos que eso se van a ubicar en los municipios aledaños de todas maneras. 2 millones de personas, ojalá no en suburbios de baja densidad, de conjuntos cerrados, sino en los cascos urbanos de Sopó, Chía, Soacha, en fin, etcétera, Faca. Pero nos está faltando muchísimo. Lo que yo estoy proponiendo aquí es muy conservador. Ahora bien, otra cosa que va a hacer que la ciudad crezca mucho más que proporcionalmente, ojo, mucho más que proporcionalmente al crecimiento de la población. Yo quiero enfatizar que lo más importante para el crecimiento de la ciudad no son los 3,5 millones de habitantes más, es la reducción en el número de hogares. Y esto, a medida que una sociedad es más rica, el porcentaje de edificaciones distintas de vivienda, como colegios, oficinas, universidades, gimnasios, cines, restaurantes, aumenta. En cualquier pueblito pobre hay 5 edificios distintos de vivienda: el colegio, la iglesia, la alcaldía, la estación de policía. Aún en los sectores populares de Bogotá no hay cines, ni restaurantes, ni universidades. Entonces todo esto hace, y adicionalmente a medida que la sociedad es más rica, a la gente le gusta tener más metros cuadrados por vivienda, por persona. Entonces, tendremos que construir en los próximos 40 años algo más que la totalidad de la Bogotá metropolitana que hoy existe. Vuelvo a insistir, yo estoy hablando aquí de Bogotá, incluyendo a Chía, Zipaquirá, etc. Yo como alcalde debo velar, es una de mis obligaciones, por lo menos proponer, aunque no decido, porque la ciudad crezca de manera que sus ciudadanos presentes y futuros tengan la mejor calidad de vida posible, minimicen las distancias y tiempos de viaje, tengan la mayor cantidad posible de espacios verdes, se minimice el uso del transporte particular y se maximice el uso del transporte público y la bicicleta, se ocupe la menor cantidad de terrenos de sabana posible. Como alcalde debo velar porque la ciudad crezca de modo que se genere el menor consumo de energía y por lo tanto se minimice el calentamiento global. Ahora bien, no es responsable decir que Bogotá simplemente puede crecer dentro de su área actual. Ya vimos que nos decían nosotros en la pasada administración que es que Bogotá íbamos a llevar a los ciudadanos pobres al centro, después que al centro ampliado. ¿Qué se hizo? Nada, absolutamente nada. Ni una sola manzana fue demolida para hacer vivienda popular en el centro. Nada. Como nunca se expulsó a los ciudadanos, como nunca en la historia, a municipios aledaños, a los ciudadanos pobres y principalmente a Soacha. Ahora bien, Bogotá tampoco puede crecer hacia adentro mucho, y eso que yo ya les dije, soy muy optimista, y le metemos en el cálculo 300.000 viviendas más dentro del área construida actual, porque Bogotá ya tiene las densidades más altas del mundo. Bogotá está entre las 5 o 6 ciudades con una densidad más alta en el mundo. Bogotá tiene mucho más densidad más alta que Nueva York, pero si solo tomamos Manhattan, es muy parecida la densidad de Bogotá a la de Manhattan. Bogotá tiene 8 veces la densidad de Los Ángeles, 5 veces la densidad de París, 4 veces la densidad de Londres, 3 veces los habitantes por hectárea de Sao Paulo.
Entonces es completamente irresponsable, no es serio venir a decir que si Bogotá puede crecer simplemente aumentando la densidad. Seamos serios. Más aún, es que más allá de toda esa carreta, mientras que hablamos el bla, 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 que la ciudad debe crecer acá, la ciudad está creciendo en los municipios. Está creciendo por todo. No digo que vaya a crecer, está creciendo en Soacha, está creciendo en Mosquera, está creciendo en Funza, está creciendo en Chía, está creciendo en Cota. Yo no estoy haciendo predicciones del futuro. Mientras estamos aquí reunidos, están construyendo allá la ciudad y allá nadie les dice nada. Allá no hay restricciones de ningún tipo, allá no hay ningún control, allá no hay avenidas grandes, allá no hay parques grandes, allá no hay nada, de nada. Allá hacen lo que quieren, como quieren. Vamos rápidamente. Bueno, ya como les decía, la mitad de lo que se está construyendo en Bogotá se está construyendo afuera de Bogotá, en metros cuadrados. Y obviamente en interés social, ahí sí que la inmensa mayoría de la vivienda, el 70% casi de la vivienda de interés social se está haciendo fuera de Bogotá. Allá, porque los ciudadanos de mayores ingresos son los que tienen capacidad de comprar la vivienda dentro del área de Bogotá. Entonces, a los que estamos realmente expulsando, sobre todo, es a los ciudadanos de menores ingresos. Los municipios aledaños están creciendo mal, sin mezcla de niveles socioeconómicos, sin grandes vías, sin parques. Esto es una típica foto de Chía, que es en sectores de estrato alto. Ustedes ven, no hay avenidas, no hay parques, solo conjuntos cerrados. Eso es el norte, es lo que, como digo, pero hay sitios donde horrente, bueno. Bogotá tiene una ventaja increíble. Tenemos una ventaja increíble. Mira, acá algunos de ustedes tienen saco, otros estamos en camisa. Bogotá tiene un clima perfecto, una temperatura perfecta, así no el clima. Donde en el mundo entero, por ejemplo en Nueva York, gastan mucho más energía en calefacción y aire acondicionado que en transporte. La mayor parte de las ciudades ricas del mundo gastan más energía en calefacción y aire acondicionado, es decir, gastan miles de millones de dólares para tener la temperatura que nosotros tenemos gratis. Adicionalmente, en ciudades como México les toca subir el agua, ciudades altas como México, 1.300 metros, lo que cuesta miles de millones de dólares al año en bombeos de energía para subir el agua hasta el nivel de México. Nosotros tenemos agua por gravedad, agua casi que pura, tenemos que embotellarla y exportarla. Entonces, eso permite que Bogotá, si logramos hacer una ciudad compacta, que se movilice en bicicleta y en transporte masivo, que sea la ciudad grande del mundo, ejemplar, con el menor calentamiento global que se genere per cápita, con el menor consumo de energía per cápita en el mundo. En el mundo no habría ninguna ciudad que pueda competir con nosotros en tener el nivel más bajo de consumo de energía per cápita en el mundo. Si lo hacemos bien, si lo hacemos bien. Nuestra propuesta de crecimiento es lo que llamamos Ciudad Paz. Si hacemos Ciudad Paz, minimizamos la ocupación de tierras en la sabana. Si no se hace Ciudad Paz en 18.000 hectáreas adyacentes a Bogotá, el crecimiento ocupará por lo menos 3 veces más de sabana y 20 kilómetros o más lejos. Ahora bien, yo quiero tocar este tema, miren. Si nosotros vamos a hacer la carretera Bogotá a Villavicencio o cualquier carretera, nosotros estamos dispuestos a invertir cientos de miles de millones en puentes y en túneles para minimizar las curvas. Una sola curva, por ejemplo, en la carretera Bogotá-Villavicencio pasan 3.600 camiones día. 3.600. Y nosotros invertimos cientos de miles de millones para que no haya esa curva que hace que los camiones se demoren 5 minutos más, porque imagínense 3.600 camiones, todos dando esa curva, lo que eso consume en combustible, en energía, etcétera. Ahora bien, si estamos dispuestos a invertir cientos de miles de millones de pesos en túneles y puentes para que no haya una curva adicional porque pasan 3.600 camiones, ¿qué tal cuando estamos hablando de ubicar las viviendas, hacer una ciudad donde van a generarse 5 millones de viajes? No 3.500, 5 millones de viajes día. ¿Se imaginan que esos viajes se demoren media hora más? Lo que eso genera en calidad de vida, en consumo de combustible, en calentamiento global. Entonces yo sí creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer que la ciudad crezca de manera que se minimice las distancias
que se maximice el uso del transporte público. Y eso es lo que queremos proponer. Entonces, esto es lo que nosotros proponemos. Ciudad Norte, Ciudad Río, Ciudad Mosquera, Ciudad Bosa, Soacha. Y como les digo, ahí nos quedan faltando todavía 900.000 viviendas. 900.000 viviendas. Entonces, esto es un consumo de tierra relativamente compacto. Si no hacemos eso, lo que vamos a tener es esto. Sin posibilidad de tener transporte masivo, regado por toda la sabana. Entonces, ahora bien, hay que proteger la sabana. La ley que crea el Ministerio de Ambiente declara que toda la sabana es de interés ecológico nacional. Con Ciudad Paz compacta será posible que la mayoría de la población se movilice en transporte masivo a bajo costo. Ciudad Paz, además de estar bien ubicada, va a tener un urbanismo completamente distinto, algo que no se ha hecho en el mundo hasta ahora, algo mucho más sostenible y mejor que cualquier cosa que se ha hecho en el planeta hasta el momento. Lleno de vías solo para bicicletas, ciclorrutas por todos lados, redes de parques lineales atravesándola en todas las direcciones con ciclorrutas, vías exclusivamente para bicicletas, buses y peatones. A ustedes les parece terrible eso, pero es que ustedes viven ¿en dónde? Aquí, los que les da, ¿dónde viven? ¿Quién va a vivir ahí? Bueno, quisiéramos tener idealmente una ciudad donde cada vía, una vía sí fuera peatonal, la otra de carro, la vía, pero es que aquí tenemos que hacerle vivienda a los ciudadanos, ¿no? Es que nosotros donde vivimos, donde cada uno de ustedes vive, había bosque. Esto es el parque lineal del Juan Amarillo, por ejemplo, que hicimos, que conecta el Parque El Virrey con el Parque La Florida, donde el estudio de JICA, de la Agencia Japonesa de Cooperación, proponía una autopista de 8 carriles y nosotros hicimos el Parque Lineal del Juan Amarillo conectando haciendo una conexión verde que cada vez tendrá más árboles desde los cerros hasta el río, al humedal. Esta cosa no está funcionando. ¿Qué pasa? Quiero que vean esto. Esto no es en Holanda, es en Kennedy Occidental. Allá hicimos, por ejemplo, una autopista para bicicletas, 24 kilómetros, algo que no hay en el mundo, 24 kilómetros, 15 metros de ancho, conecta Fontibón con Soacha y Kennedy. Es que nosotros, por ejemplo, fuimos los que inventamos hasta la palabra ciclorruta acá. Porque cuando hicimos ciclorrutas no había ciclorrutas en Londres, ni en París, ni en Nueva York. Y esto es una de las cosas que se hicieron. Y así es que hay que tener autopistas para bicicletas en la nueva ciudad. Obviamente con más arborización, mejorada, etcétera, pero una manera distinta de vivir. Algo que no existe en ninguna otra ciudad del mundo en desarrollo ni parecido. Algún día me encantaría llevarlos a ustedes en un recorrido por allá. Esto es Kennedy Occidental, Bosa Occidental, Fontibón. Esto no es Holanda. Bueno, esto va a decir que nosotros hemos hecho desarrollo una ciudad como esta, en fin. Ahora bien, rápidamente, no voy a demorarme acá. El río, no quiero demorarme, básicamente queremos que el río en el futuro recuperado sea el eje de vida, 60 kilómetros de malecones, que la gente monte en bicicleta, vaya en silla de ruedas, haya cafés, viva alrededor de que sea el sitio de integración social de la ciudad, que tengamos un río que tenga parques, que concentre la ciudad para que no se expanda la ciudad y se riegue por todas las áreas, se vuelva un imán, para que no se riegue la ciudad por toda la sabana, con restaurantes, como está en Washington, en fin. Este río en Berlín tiene básicamente el mismo caudal que el río Bogotá, el río Spree, y tiene barquitos y demás. Tiene la misma agua que el Bogotá. Verde, edificios. Hoy les da risa, esperen y verán que muchos de ustedes van a vivir ahí. Acuérdense de mí. Otro río que tiene un caudal muy similar al del Bogotá, que es el río Yarra en Melbourne.
En fin, rápidamente, más Berlín. Entre otros aquí, una cuña adicional, 1 metro elevado por la parte más cara de Melbourne. Vamos rápidamente. Bueno, Ciudad Mosquera. Ciudad Mosquera es algo muy especial porque es que Mosquera está más cerca del centro de Bogotá que Usaquén o que Suba. Y tenemos el metro parqueado ahí en el borde del río. Podríamos llevarlo 3 kilómetros más y hacemos una ciudad perfecta, diseñada de cero. En Mosquera, curiosamente, los suelos son tan malos que no hay ni siquiera invernaderos, no hay nada. Entonces, podíamos hacer Ciudad Mosquera acá. Eso obviamente lo decidirá Mosquera, si quieren, el gobernador es una propuesta nuestra. Le podíamos llevar toda clase de vías, la Avenida Las Américas, la 1 de Mayo, la Avenida Villavicencio, llevar el agua, llevar el metro y hacer una cosa planeada distinto, obviamente con esquemas para que no van a ser 5 terratenientes los dueños los que ganan esa valorización, sino donde el Estado se la gane. Esto es Ciudad Mosquera. No hay ni un invernadero siquiera. Obviamente, miren, todos quisiéramos que Bogotá no creciera, que hubiera bosques por todos lados. Todos. ¿Quién va a ser? Sería un enfermo mental el que no quisiera eso. Pero el problema es que tenemos que hacer vivienda para millones de personas, para ustedes, para ciudadanos de menos recursos, que son los que están siendo expulsados a sitios mal hechos. Y mientras estamos hablando, están urbanizando terrenos como ese, sin que nadie controle absolutamente nada. Aquí no hay foros en la Universidad de los Andes para ver qué es lo que pasa en Chía, ni qué es lo que pasa en Sopó, ni qué es lo que pasa en Soacha, nada. Mientras ustedes ni se enteran, eso está pasando allá y no tienen ustedes ninguna posibilidad de controlar nada. Ahora bien, rápidamente, eso es lo que vivienda es solo un estrato, en fin. Bueno, Bosa Soacha, rápidamente, nos vamos rápido al norte. En el norte, que ya llegamos a la Van der Hamen ya casi, entonces, las restricciones a la expansión de Bogotá en los últimos 4 ha habido toda clase de restricciones. Había un plan, el post-norte, de la 170 hacia el norte, se había cobrado incluso valorización, y la pasada administración puso toda clase de trabas y bloqueó el desarrollo de 100.000 viviendas al norte en el post-norte. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente la gente se va a vivir a Chía, a Sopó, etcétera. Otras 3.700 hectáreas están zonificadas, están más restrictivas que la Van der Hamen. Ahí solo se puede hacer vivienda rural. 1 hectárea o media hectárea por vivienda, es decir, no es exactamente vivienda campesina. La más barata de una vivienda, la más barata ahí costaría unos 6.000 millones de pesos, ¿no? Restricciones para la ronda del río Bogotá, que es donde quisiéramos hacer Ciudad Norte, Ciudad Río. El aeropuerto de Guaymaral, que quisiéramos que se fuera hacia Tocancipá, y la reserva Tomás Van der Hamen, de la cual hoy ha habido una excelente presentación mostrando toda clase de los estudios. Aquí ustedes saben mucho más de eso que yo. Ahora bien, en esa ciudad norte nosotros creemos que pueden ocuparse unas 5.900 hectáreas y vivir por lo menos 1,2 millones de personas. Ahora bien, la reserva Tomás Van der Hamen. Yo quiero acá señalar 2 o 3 cosas. Primero, ustedes ven que en Bogotá hay ríos por todos lados, ríos y quebradas por todos lados. Curiosamente, uno de los poquísimos sitios donde no hay ríos y quebradas es en la reserva Tomás Van der Hamen. ¿Por qué? Porque los ríos bajan por acá y, aquí es mejor la foto siguiente, la lámina siguiente, los ríos bajan, pero de la colina de Suba realmente se prolonga hacia el norte, en una elevación imperceptible como de 10 metros, entonces el agua que baja acá no sigue hacia el río acá. Acá no pasan las quebradas, todo lo que es la reserva no pasan las quebradas, sino que se va por el humedal Torca Guaymaral hacia el río Bogotá, pero hacia el norte, hacia Chía, ¿no? Aquí no hay paso, no pasa, porque aquí, como les digo, aunque aparentemente no se ve, hay un obstáculo. La colina de Suba continúa, es como 10 metros más alto que el resto de la sabana. Entonces, esto es un poco lo que hay ahí. Aquí llueve y se va hacia Chía y aquí no hay. Entonces, vamos a otras cosas, bueno, no vale la pena mencionar eso. La reserva Van der Hamen, esta es la reserva Van der Hamen.
Una cosa que, como ya se ha mostrado, de acuerdo a los estudios de la CAR y demás, tiene solo 7,8% de áreas realmente con un valor ambiental significativo. Obviamente yo respeto muchísimo todos los estudios que yo creo que pueden valorizar lo que nosotros vamos a proponer, incorporarse, y no hay incompatibilidad. Yo quiero hacer una modificación a la reserva que va a ser mejor a la larga, y eso es lo que ustedes decidirán si les parece o no. Pero algo que vale la pena señalar es que esta reserva no tiene conectividad cerros hacia el occidente. Acá tiene un boquete enorme, que es donde está el Plan Zonal del Norte. Acá no hay esa conectividad de los cerros hacia el occidente. Es importantísimo que ustedes miren este pequeño detalle. Lo que vamos a hacer sí genera esa conectividad, o lo que quisiéramos hacer. Entonces, actualmente hay 7,78% que tiene algún valor ambiental, como dice la CAR, y 92,22% de lo que es toda clase de cultivos de flores, terrenos con pasto y ganado, no potreros. Por supuesto que vamos a proteger. Lo que nosotros proponemos es dejar alrededor de unas 150, 200 hectáreas del actual, más otras 1000 y pico, pero 200 hectáreas no es poquito, es 2 veces el Parque Simón Bolívar. Es casi, que es el parque más grande que hemos tenido, es casi el Central Park. No es una bobadita lo que estamos pensando en dejar. Además, bueno, ahora bien, lo que siempre ha tenido un valor ambiental, nosotros lo dejamos como estructura ecológica principal reservado desde nuestro POT, sagrado. Nosotros dejamos en el POT nuestro protegida la quebrada Salitrosa y la Conejera, el humedal de Torca y de Guaymaral, el cerro de la Conejera, el cerro de Torca. Eso lo dejamos desde esa época absolutamente protegido, sagrado. Eso no es nuevo, ni viene de la reserva, ni nada por el estilo. Desde esa época eso había quedado sagrado. Eso no es lo que está en discusión, ni que se mencione. Eso es sagrado y eso nunca, jamás nadie ha considerado tocarlo, ni acercarse a eso. Esto es lo que es la inmensa mayoría de la reserva actual. Eso es la Reserva Forestal Tomás van der Hamen. Edificios, edificaciones, etcétera. Eso es lo que es hoy. Obviamente nosotros podemos tumbar media Bogotá y hacer un bosque ahí también, en lo que es urbano hoy, pero eso de natural. Aquí hablábamos preservar y conservar ecosistema natural. Lo más lejos de un ecosistema natural que podamos ver es eso. Aún lo verde que se ve es pasto quicuyo de Kenia. Esto es la Reserva Forestal Tomás van der Hamen. Barrios, casas, edificios. Ahora bien, lo que nosotros proponemos, y queremos consultarlo con todos los expertos ambientales, con la CAR, con todos, es hagamos algo que va a dejar en buena parte, una parte muy importante de lo que hoy la reserva propuesta, mucho más. Haremos grandes corredores verdes de los cerros al río que conecten de verdad con los núcleos ambientales. Algo por el estilo, por eso es solo una propuesta. Lo que sí garantizamos es que son por lo menos 1.500 hectáreas. 1.500 hectáreas de verde, ¿no? Conectando. Mire, el peor daño ambiental que hubo en el norte fue la construcción de la autopista norte, que le pasaron por la mitad la autopista al humedal Torca-Guaymaral. Nosotros vamos a hacer la elevación de la autopista sin que ninguna autoridad ambiental lo haya exigido. Vamos a hacer la elevación de la autopista para que pase y se genere la conectividad de la parte oriental a la parte occidental del humedal Torca-Guaymaral. Aquí son los estudios, algunos de los estudios. Yo jamás podría tener el mismo conocimiento que los expertos que les han hablado acá y demás, pero lo que sí quiero enseñar que muchos de los estudios que se han hecho, todos lo que proponen son generar conectividad oriente-occidente y no norte-sur, que es lo que hace la van der Hamen, ¿no?
Fíjese, esto es uno que hizo Gustavo Perry con la CAR, esto es la Secretaría de Planeación con Liliana Chizacá y Fernando Remolina, de nuevo norte, oriente, occidente, no norte, sur. Esto de nuevo es el Instituto Humboldt, de nuevo oriente, occidente, no norte, sur. Totalmente distinto de lo que es la estructura de la Van der Hamen. De nuevo el plan de manejo CAR 2010, oriente, occidente, no norte, sur, en fin. Pero bueno, lo que aquí ya se presentó, el profesor Andrade presentó cómo realmente más de 600 hectáreas de lo que está planteado en la reserva Van der Hamen es para dejar en en terrenos con pasto y ganado, ¿no? Lo dijo él hace 10 minutos, para dejar en agricultura sostenible, para dejar con colegios, para dejar con una cantidad de edificación, o sea que como 700 hectáreas de eso se quedan en algo que no es para nada reserva forestal. Eso es lo que ya está planteado aquí, se lo escuchaba hace 10 minutos. Ahora bien, yo estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo en que sea lo mejor para la ciudad y para el medio ambiente. En fin, ahora bien, rápidamente para no demorarlos, bueno, lo que ciertamente es que nosotros tenemos un tesoro en los cerros orientales. Eso sí es un tesoro que tenemos que proteger. Y hacia Sumapaz hay un tesoro. Allá nosotros tenemos que invertir los recursos que tengamos, por ejemplo, para ir comprando a campesinos que están destruyendo los bosques de Sumapaz y hacer más. Yo trabajé cuando ustedes no habían nacido en la empresa Acueducto y compramos Chingaza. Eso no lo compró el gobierno nacional ni parques nacionales, lo compramos en el Acueducto de Bogotá. Y hubo que reubicar a muchos campesinos, compramos lo que es el Parque Natural de Chingaza, que hoy está lleno de venados y demás. En esa época no había nada, entonces. Esto es los bosques que sí hay que cuidar. Tenemos un tesoro, 14.000 hectáreas de bosques en los cerros orientales. Pero la Van der Hamen no solamente está generando un problema de que no se puede urbanizar ahí, está bloqueando toda la malla vial de la ciudad en este momento, tal como está bloqueando. No se puede hacer la conexión Cota a la 170, la gran autopista avenida por concesión que queremos hacer. No se puede hacer la autopista longitudinal de Occidente, porque incluso la administración pasada, los terrenos que habíamos comprado para la LO, se los pasó a la Secretaría del Medio Ambiente y le dijo que sembrar árboles ahí, porque no se puede pasar la ALO, no se puede pasar la avenida Ciudad de Cali, no se puede pasar la Boyacá al norte. Eso es lo que hoy está pasando. Entonces no es solamente el resto. Bueno, ahora bien, si el distrito tuviera que comprar eso, además yo sospecho que no debería ser el distrito sino la CAR, porque si la CAR ordena, pero eso independiente de quién lo tenga que comprar y los bogotanos lo pagan, son cientos de miles de millones de pesos. La ventaja con el esquema que nosotros proponemos es que conseguimos esos terrenos gratis. ¿Cómo? Nosotros obligamos a que esos propietarios del norte se agrupen en una sola empresa y hacemos que nos dejen esas sesiones, 2.500 hectáreas como zona de cesión. Entonces vamos a tener mucho más terreno y además, insisto, buena parte de eso, fácilmente 200 hectáreas dentro de lo que es la actual Van der Hamen, ¿no? Ahora bien, de no ser posible que 1.2 millones de personas vivan en Ciudad Norte, tendrán que vivir 20 kilómetros más lejos. ¿Es esto justo? Insisto, piensen que son sus hijos, no unos marcianos, o ustedes mismos. ¿Es democrático? ¿Es conveniente para la sostenibilidad ambiental? Y terminamos. ¿Por qué consideramos que lo que proponemos puede ser más conveniente y que lo decidan las autoridades respectivas? Porque para albergar 1.2 millones de habitantes se ocuparán 5.900 hectáreas en lugar de por lo menos 18.000 hectáreas de sabana. ¿Qué será mejor? En los 1,6 millones de viajes diarios que harán estos ciudadanos serán de 12 kilómetros en promedio y no de 35 kilómetros en promedio. Tendremos un desarrollo compacto, atendido por varias líneas de transporte masivo, en vez de tener un desarrollo alejado, en baja densidad, sin posibilidades de transporte masivo. Esto contribuirá a hacer de Bogotá la ciudad grande con menos consumo de energía per cápita en el mundo. Haremos una ciudad con un diseño sostenible ejemplar, único, mejor que cualquier otra cosa que se ha hecho en el mundo. En vez de tener el urbanismo de baja calidad, sin mezcla de estratos y generación significativa de empleo que tenemos hoy. Las vías de Bogotá tendrían mínimo 200.000 carros menos circulando por ellas. Se consumirían unos 58 millones de galones de gasolina menos anualmente. 800.000 ciudadanos tendrán tiempos de transporte
de 1 hora y media menos cada día de los que habrían tenido si tuvieran que irse a vivir 20 kilómetros o más lejos. Entonces, esa es nuestra propuesta respetuosa y agradezco mucho esta oportunidad de haber podido presentarle a ustedes. Con ustedes, Manuel Rodríguez. No, yo solamente tengo 10 minutos. La idea era que viniera el ministro, el viceministro, a explicar por qué el Ministerio del Medio Ambiente creó la reserva en el año 2000. Y me va a tocar asumir un poco el papel. Yo fui parte del panel de expertos. Le agradecemos mucho al doctor Peñalosa que esté aquí, pero voy a ser un poco duro con él. Esta película que nos presentó hoy sobre la Ciudad Norte, nos la presentó idéntica en el año 1999-2000. Al denominado panel de expertos. No oí un solo argumento nuevo sobre la Ciudad Norte, señor alcalde. Fueron los mismos argumentos de un panel frente a un panel de expertos compuesto por 12 personas, de las cuales solamente, hay que aclararlo, habían solo 3 ambientalistas. El doctor Van der Hamen, el doctor Carrizosa y yo. Los otros 9 miembros del panel. Bueno, ¿y por qué se crea el panel? Porque el doctor Van der Hamen le dio una asesoría a la CAR sobre qué debía protegerse en la sabana de Bogotá. ¿Y quién era el doctor Van der Hamen? Pues el doctor Van der Hamen es el principal naturalista que ha vivido en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, el principal naturalista que vivió aquí. Y un profundo conocedor de la sabana de Bogotá, no cualquier conocedor. Por eso la CAR lo llamó. Y él dijo, le señaló en el caso de Bogotá lo que se denomina la estructura ecológica principal. Y la CAR adoptó la recomendación del doctor Van der Hamen. Y cuando el doctor Peñalosa presentó su POT, aspiraba a construir la Ciudad del Norte. Y la CAR no aceptó la propuesta del doctor Peñalosa de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial. Y de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial, quien tenía que dirimir las diferencias entre el Ministerio del Medio Ambiente, entre la CAR y en este caso el alcalde de Bogotá o de cualquier otro alcalde del país, era el Ministerio del Medio Ambiente. En ese momento estaba de ministro un gran ecologista, reconocido internacionalmente, el doctor Juan Mayer. Él resolvió crear un panel de expertos y nombró en ese panel de expertos un grupo muy diverso de gente, incluyendo peñalosistas de clase A, ¿no? El doctor Salmona, que estaba construyendo en ese momento la biblioteca Virgilio Barco y el eje ambiental, uno de los arquitectos más reconocidos de Colombia y de América Latina. El doctor Germán Samper, un gran urbanista también, reconocido internacionalmente. Tiene grandes obras en Bogotá, entre otras cosas fue decano de arquitectura de esta universidad. El doctor Eduardo Aldana, ex rector de esto, bueno, el doctor Jorge Acevedo, que ha sido fue mucho tiempo asesor también del doctor Peñalosa en el campo de la movilidad. También participó el doctor Eduardo Aldana, ex rector de la Universidad de los Andes, experto en sistemas complejos. También participó el doctor Cuervo, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad de los Andes. Entre otras cosas, hoy mirando la composición del panel, vi que había una gran cantidad de conocimiento de la Universidad de los Andes en ese panel, ¿no? que ahí la Universidad de los Andes, por diversas razones, quedó con gente que tiene mucha experiencia en urbanismo y también, bueno, y hubo otros expertos, un experto muy conocido en turismo, etcétera, etcétera. Bueno, se creó el panel de expertos para que le diera una recomendación al ministro del Medio Ambiente. El panel de expertos trabajó, no me acuerdo, creo que cerca de un año, oyendo a Raimundo y todo el mundo. Obviamente al doctor Van der Hamen, que era parte del panel de expertos, y al doctor Carrizosa, que eran los 2 principales conocedores de la sabana. Yo no tengo el conocimiento de la sabana ni del doctor Van der Hamen ni del doctor Carrizosa. Y el panel de expertos oyó ampliamente al doctor Peñalosa con su Ciudad Norte y a la directora de planeación de la época. Y no convenció al doctor Peñalosa al panel de expertos. El panel de expertos le dijo al ministro, lo que hay que hacer es lo que ha recomendado la CAR.
Y lo que ha recomendado la CAR fue lo que recomendó el profesor Van der Hamen. Eso es el futuro de Bogotá. Y en ese momento se hicieron todas las proyecciones imaginables de crecimiento de Bogotá, porque en ese estaba el secretario del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Se hicieron todas las proyecciones imaginables, todas las preocupaciones que presentó el doctor Peñalosa estuvieron en ese panel. Y ese panel, con todas las preocupaciones del doctor Peñalosa, que las dirimió de alguna manera, las incorporó de alguna manera, dijo: definitivamente para el futuro de Bogotá hay que crear la reserva Van der Hamen. Pues la reserva norte de Bogotá, que después, muerto el profesor Van der Hamen, se estableció que se denominaría como la reserva Van der Hamen. El Ministerio del Medio Ambiente entonces creó la reserva y tenía la autoridad legal de hacerlo porque el POT, la ley del POT, se lo permitía. Pues le exigía que dirimiera las diferencias entre el alcalde y en este caso la CAR. Entonces ordenó, y el doctor Peñalosa poco tiempo después le puso una demanda ante el Consejo de Estado, que porque el Ministerio del Medio Ambiente no tenía el mandato, etcétera, etcétera, y el Consejo de Estado se pronunció 5 años después a fondo y desestimó todos los planteamientos de la alcaldía de Bogotá, un hecho jurídico de la mayor importancia. Posteriormente hubo todo tipo de bloqueos hacia la CAR para que no reglamentara la reserva Van der Hamen, porque obviamente hay unos intereses enormes de urbanizadores de Bogotá. Con eso no estoy diciendo que el doctor Peñalosa esté funcionando a nombre de los intereses de los urbanizadores de Bogotá. Entre otras cosas, debo decir de una vez que admiro muchas de las cosas que hizo el doctor Peñalosa en su primera alcaldía y que me quito el sombrero frente a muchas de las cosas que hizo, ¿no? Pero, porque claro, en Bogotá hoy en día, en Colombia ahora es la estigmatización, o está con Peñalosa o está contra Peñalosa, está con Petro o está contra Petro, está con el presidente Santos o está contra Santos. Yo no pertenezco a ese género. Muy bien. Entonces, obviamente vino el petardeo enorme a la reserva Van der Hamen por parte de los intereses urbanísticos, de los urbanizadores que hoy defienden a capa y espada la ciudad norte, obviamente, y que ponen todo su poder económico detrás de la prensa y los medios de comunicación para derrotar la reserva Van der Hamen, porque tenemos que tener claro que hay un problema de poder y hay un problema de intereses económicos ahí también. Y por eso es que quienes defendemos la reserva Van der Hamen estamos en una situación muy débil y muy vulnerable, porque el poder económico está con el doctor Peñalosa y es el poder de los urbanizadores que están interesados en claramente urbanizar esas 1.800 hectáreas. Ahora, con eso de ninguna manera estoy haciendo ninguna asociación y hay que aclararlo, etcétera, etcétera, de que el doctor Peñalosa tenga interés distinto al bien de la ciudad, pero por el hecho de que yo reconozca esto, no voy a desconocer las presiones brutales de los urbanizadores. Es más, cuando estuvimos en el panel de expertos, las presiones de los urbanizadores fueron brutales, en un momento de funcionarios del alto gobierno, que incluso se hicieron presentes en el panel de expertos y yo como uno de los miembros del panel de expertos le pedí a varios funcionarios que se salieran del panel de expertos porque estaban siendo indelicados en llevar sus intereses particulares ante un panel que tenía que hacer recomendaciones sobre el bien colectivo de la ciudad. Entonces, obviamente vino un petardeo grande hasta que le ordenaron a la CAR que reglamentara la cosa. Tribunal, por unas acciones que hubo, le ordenó a la CAR que tenía que reglamentar la cosa. Y la CAR hizo unos muy buenos estudios que fueron los presentados aquí por el doctor Andrade, y hizo una resolución a fondo sobre la reserva Van der Hamen, que debo decirle al doctor Peñalosa que con sus fotos y con su interpretación la distorsiona totalmente, porque una de las cosas que dice, y el doctor Andrade lo explicó aquí muy claramente, es que en la resolución se prevé que esa reserva
evolucione gradualmente hacia una reserva de conservación en el 90% de su territorio, pero que hay un periodo en el cual se van a permitir actividades agrícolas, pero que esas actividades agrícolas en el largo plazo desaparecerán, doctor Peñalosa. En ninguna parte se dice de la resolución que permanecerán para siempre, sino que claramente lo que entiende la CAR es que hay una evolución, es decir, que la reserva Van der Hamen no se crea de la noche a la mañana. Hay que restaurar unas partes, hay que ir evolucionando hacia una gran reserva, dado el enorme valor ecológico que tiene esa particular región de Bogotá. Es la última oportunidad que tiene Bogotá de proteger un sitio de especial valor ecológico. Y obviamente lo que anunció o reiteró hoy el doctor Peñalosa con su urbanización del norte es que van a arrasar la reserva Van der Hamen. Y eso para nosotros es inaceptable. ¿Por qué? Y aquí termino. Esa reserva está creada. Esa reserva hubo un gran debate en su momento. Esa reserva hubo un gran debate con el doctor Peñalosa. Y el doctor Peñalosa, hoy en calidad de nuevo alcalde, nos dice: no va a la reserva. No reconozco lo que hizo el panel de expertos, no reconozco lo que hizo el Ministerio del Medio Ambiente, y trae exactamente los mismos argumentos que nos presentó hace 15 años para no crear la reserva. Y por esa razón, quienes estamos detrás de la reserva decimos: hay unos hechos científicos suficientemente grandes para que esa reserva se mantenga, hay unos hechos urbanísticos suficientemente importantes para que esa reserva se mantenga, avalados en su momento por grandes urbanistas de Bogotá, no por simplemente ambientalistas. Salmona y Germán Samper en su momento indicaron que no solamente era un gran avance ecológico para la ciudad y también recreacional, sino que también era deseable desde todo el punto urbanístico. Entonces hay hechos científicos, se debatió cómo debería crecer Bogotá en ese momento, no hay nuevos argumentos de parte del doctor Peñalosa. Y número 3, ya la reserva está creada por unos hechos jurídicos que tienen una historia de 16 años. Yo acabaría diciendo lo siguiente: si el doctor Peñalosa tiene éxito en liquidar la reserva Van der Hamen, le haría un grave daño al sistema de ordenamiento territorial del país, porque lo que le estaría, en este año, entre otras cosas, todos los municipios tienen que revisar el plan de ordenamiento territorial, porque sería muy grave que después de que una ciudad ha creado con toda la seriedad una reserva, con todos los estudios, hay unos hechos jurídicos, comenzando por el Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, etcétera, llega un alcalde y dice: eso no vale, voy a borrarlo de un plumazo. Y finalmente, pues yo considero mucho a todos los funcionarios de la alcaldía que están buscando las pruebas de la corona para decir que científicamente esa reserva no tiene ningún valor. Y a mí eso sí me parece, como académico que soy, colocar la ciencia en una situación lamentable, ¿no? Demuestre que esa reserva no sirve para nada, cuando ahí ya no hay ninguna reserva en Colombia, y aquí termino, no hay ninguna reserva forestal en Colombia que se haya creado con tantos estudios como se creó la Van der Hamen. Y hay que recordar, y aquí termino con un homenaje al profesor Van der Hamen, el mayor conocedor de la sabana de Bogotá que ha existido en la historia. Y él, todas sus intuiciones, todas sus certezas, todas sus seguridades sobre esa zona de Bogotá, todos los estudios que se han hecho posteriormente, que han sido muchos los que se han hecho posteriormente a la muerte del profesor Van der Hamen, simplemente confirman que el profesor Van der Hamen tenía la razón. Muchas gracias. ¿Cómo equilibrar esta necesidad de tener un desarrollo de una ciudad donde todos podamos caber y equitativa con la preservación de nuestro medio ambiente? Doctor Enrique Peñalosa. Pero me da pena tener que irme, pero menciono solo unas preguntas. Yo los invito, aquí estamos en una universidad, posiblemente la mejor de Colombia. Entonces, que ustedes investiguen, que ustedes miren los números, porque es que aquí en las universidades presidentes lo que tienen de características es que no tomemos decisiones emocionales, sino que miremos los números, las cifras.
Entonces, aquí, por ejemplo, con lo que yo estaba diciendo, ocupar 18.000 hectáreas, eso es siendo muy, muy optimista. Aquí yo dejé, como les decía, 800.000 viviendas que no dejamos dónde se iban a ubicar y 300.000 viviendas dentro de la Bogotá actual. El doctor Julio allá me decía, no, que Bogotá se haga dentro de el centro ampliado. Yo lo que quiero es que ustedes miren las cifras. Esto no es una cosa, obviamente que eso suena bien, obviamente que eso suena bien. ¿A quién no le gusta eso? ¿No? Muchos, incluso los que dicen que Bogotá debe crecer en centro ampliado, viven en Chía, en una casa con jardín grande, ¿no? Entonces, aquí decimos que Bogotá, que tenemos unos sitios como Patio Bonito, donde puede haber 500, 600 habitantes de área, sin parques, sin nada. Es que queremos que sigan viviendo así, ahí, de la misma manera. ¿Así es que quieren que vivan sus hijos? ¿Cómo es que quieren vivir ustedes y sus hijos? ¿Por qué no miramos las cifras a ver si es posible que Bogotá crezca dentro del centro ampliado o dentro de la totalidad de la ciudad actual? ¿Por qué no nos tomamos la molestia de mirar las cifras, no simplemente quedar muy felices si algo suena bien? Eso es una universidad para que miremos los números y seamos responsables. Miremos si están mal las proyecciones de población, miremos si están mal las necesidades de área construida, miremos si efectivamente es posible tener una ciudad más densa que Bogotá. Entonces, la sabana efectivamente es muy valiosa, toda la sabana. Lo que es que el doctor Carrizosa dijo algo muy potente, que es que realmente explica por qué se hizo la reserva Van der Hamen, y ahí es donde estamos en desacuerdo. Él dijo, y lo repitió varias veces, dijo, la reserva Van der Hamen se hizo para evitar el crecimiento de la ciudad, para evitar la conurbación que no le gustaba al señor Van der Hamen. Ahora bien, la conurbación aquí se volvió, realmente quiero decir que fue algo, es un poco colombiano, por no decir bogotano o chapineruno, decir que la conurbación es mala. Que la conurbación no tiene nada que ver con el medio ambiente. Es algo absolutamente arbitrario. ¿Cómo se hacen los municipios? ¿Cómo se dividen los municipios? Sao Paulo tiene 39 municipios, Santiago de Chile otros 38. Todas las ciudades tienen muchos municipios, eso no tiene ninguna importancia, eso ambientalmente eso no tiene ningún significado, nada. Que se junten los municipios o no se junten los municipios es una cosa. Nosotros podríamos dividir a Bogotá en 10 municipios mañana. Eso ambientalmente no tiene ningún significado. Eso, lo que es la división del territorio en municipios es una decisión absolutamente política. No tiene nada que ver con el medio ambiente. Aquí en Bogotá había 7 municipios y se fusionaron, se pueden volver a desfusionar, en fin. Entonces, ¿quién dijo que era malo que las ciudades se conurbaran? En el mundo entero, todas las ciudades del mundo están conurbadas. En París, en Londres, en Nueva York, en todas partes. Porque eso es un fenómeno, una cosa en donde estamos de acuerdo, hay que proteger la sabana, hay que proteger el medio ambiente, hay que proteger todo lo que sea valioso ambientalmente, pero eso no tiene nada que ver con la conurbación. La conurbación es un tema absolutamente político. ¿Cómo se dividen las ciudades en un municipio u otro? ¿De dónde salió que es que había que tener una zona verde entre municipio y municipio? ¿En qué parte del mundo existe eso? ¿Dónde hay un texto que justifique eso? Un texto académico, yo quiero conocerlo. ¿Dónde? ¿Dónde hay un texto académico que diga que es que entre los municipios debe haber una zona verde? En el mundo entero tenemos las calles y de un lado hay un municipio, del otro lado la calle hay otro. Entonces, otra cosa es que haya que proteger la sabana, y yo estoy de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, todos estamos de acuerdo con eso. Los terrenos de la reserva Van der Hamen son iguales básicamente a los de cualquier otra parte de la sabana. Bueno, entonces, ¿dónde hay un estudio? Yo lo que les invito, todos los estudios, perdón, yo los invito, estamos en una universidad, a que investigue, precisamente, usted dice el planeta, mire, aquí lo que se trata es de cómo ocupamos, hagamos un estudio, los que quieran, y comparemos los terrenos de la Van der Hamen con otro terreno de la sabana, a ver qué diferencias significativas hay. Segundo, miremos cómo se ocupa la menor cantidad posible de sabana. ¿Cómo se hace para ocupar la menor cantidad posible de sabana?
Y vuelvo y termino simplemente termino. Mientras estamos discutiendo aquí, la ciudad está creciendo disparada. No hay aquí ninguna propuesta de cómo controlamos el crecimiento en Chía, ni en Tocancipá, ni en Mosquera, ni en Faca, ni en Sopó, absolutamente nada. Aquí, si seguimos simplemente diciendo sí, prohibimos el desarrollo al norte, lo que vamos a lograr es que sigamos exactamente como estamos, haciendo unas ciudades que no solo ambientalmente son un desastre, por lo que ocupan de territorio, sino urbanísticamente son un desastre. No tienen vías, no tienen transporte masivo, no tienen parques, no tienen aceras, no tienen ciclorrutas, no tienen nada. Y sobre eso, ¿cómo es que vamos a parar eso? Nosotros sí estamos proponiendo algo concreto. ¿Podemos pararlo? Ofreciendo algo mejor, ofreciendo algo mucho más sostenible, ofreciendo un urbanismo de altísima calidad, ofreciendo un urbanismo que va a minimizar la cantidad de tierra ocupada, ofreciendo un urbanismo donde se van a poder movilizar en bicicleta, en transporte masivo, con más verde. Y lo que nosotros, finalmente vuelvo a insistir, lo que nosotros estamos proponiendo genera mucho mejor conectividad. Aquí yo quiero volver a repetir lo que ellos mismos dijeron. Nadie ha cuestionado que acá nos dijeron que no se pudo hacer la conexión de la reserva Van der Hamen a los cerros, porque ya estaba, lo dijo aquí el doctor Manuel, porque ya estaba definido eso como urbano. Ahora bien, lo que nosotros proponemos genera esa conectividad. Hace varios parques lineales que conecten a los cerros, lo que no tiene la reserva Van der Hamen. Entonces, yo los dejo que ojalá revisen las cifras, miren los números, pero acá no, lo que sí no podemos decir, aquí yo sí los dejo con una última reflexión. Acá podemos decir que Bogotá puede crecer en un lado, en otro, que es muy bueno lo que está pasando hoy, que podemos proponer otra cosa. Lo que no podemos decir, lo que no me parece responsable, es decir que Bogotá simplemente puede no crecer más. Entonces Bogotá tiene que crecer y está creciendo. Si ustedes piensan que hay una manera mejor que la que nosotros estamos proponiendo, yo los invito a que ustedes la propongan y que busquemos cuáles serían los instrumentos para lograrlo. Pero hay que mirar los números y mirar la realidad, dar una miradita alrededor, meterse en Google Earth a ver qué es lo que está pasando por toda la sabana y miremosla hoy y miremosla entre 2 años a ver cómo está. Pero de manera que ha sido para mí un placer. Me parece que todos los estudios que se han hecho precisamente nos permiten avanzar y precisamente lograr que las conectividades que estamos proponiendo y las zonas verdes que estamos proponiendo y la urbanización que estamos proponiendo con una cantidad de verde como jamás ha existido en Colombia y en muy pocas partes del mundo, se haga de la mejor manera posible. Y vuelvo a insistirles, de eso que estamos hablando es donde van a vivir ustedes y sus hijos, no unos marcianos por allá que no tienen nada que ver con nosotros. Muchas gracias. Y la primera conferencia hoy del doctor Gonzalo Andrade, yo quiero recordar un punto muy importante. Dijo, la Academia Nacional de Ciencias, quien tiene por ley la responsabilidad de crear las áreas protegidas en Colombia, de conceptuar científicamente si una área protegida se hace o no se hace. Es la misma Academia de Ciencias que considera que la reserva Van der Hamen tiene que existir. Entonces, y hay que decir que por ley la Academia de Ciencias no tiene la obligación o la obligación legal de pronunciarse sobre las reservas urbanas. Pero yo diría que bueno que la Academia se ocupó en este caso de la reserva Van der Hamen y ha estado haciendo exactamente lo mismo que hizo con parques nacionales y con el buen juicio de la Academia de Ciencias, hoy contamos con 14 millones de hectáreas de áreas protegidas. Y la Academia de Ciencias es la que dice es que la reserva Van der Hamen es fundamental para Bogotá. No es por ahí una opinión, ¿no?, de última hora. Entonces, ante la invitación del doctor Carrizosa de que el distrito entonces acometa nuevos estudios para demostrar que la academia no tiene razón, pues el problema con esos señores del distrito es que se demorarían unos 15 años haciendo los estudios, que es lo que ha tomado o más
a las otras personas que han hecho los estudios. Y la ciencia hay que respetarla en esto. Aquí estamos en una universidad, lo decía el doctor Peñalosa, y no puede ser, y la ciencia no puede ser manoseada. Y la Academia de Ciencias, reitero una y otra vez, es quien ha dicho esa reserva tiene todo el valor. Y lo que nos ha anunciado hoy el doctor Peñalosa es que la va a destruir. Nuevamente lo anunció. Y que nos da la buena noticia de que va a construir unas especies de parques El Virrey en la reserva. Pues no, interesante que Bogotá tenga ese tipo de desarrollo en muchos lugares de Bogotá, pero no en la reserva, porque eso no es una reserva. Parques El Virrey, que atraviesan la urbanización que ocuparía la reserva, por bonitos que estén hechos y por bien arborizados, no es la reserva, es un concepto totalmente diferente. Estamos hablando de una área protegida, no estamos hablando del Parque del Virrey o del Parkway o de no sé qué o de no sé cuándo. Entonces, que no se le diga y no se le confunda la opinión pública de Bogotá, porque eso me preocupa mucho, de que esas áreas verdes que vimos en el mapa del doctor Peñalosa son equivalentes e incluso superan a la Reserva Van der Hamen para convertirnos en la mejor ciudad del mundo ecológicamente. Eso la Academia de Ciencias también le puede decir al doctor Peñalosa por qué está equivocado, y valdría la pena que le mande un memorando diciéndole, mire, lo que le están proponiendo sus técnicos de unas avenidas con arbolitos y con árboles de diferente valor, con jardines de diferente valor, con un ancho tan grande como el Parque El Virrey o el doble del Parque El Virrey, eso no es la Reserva Van der Hamen. Está proponiendo destruir la Reserva Van der Hamen, reemplazarla por una cosa que se llama con la ciencia verde, la ciudad verde, que va a estar bien urbanizada. Magnífico que Bogotá en otros sitios distintos de la reserva hagan el tipo de urbanización que el doctor Peñalosa propone, con ciclovías, con zonas verdes, con no sé qué, magnífico, pero obviamente ese no puede ser el destino de la Reserva Van der Hamen. Naturalmente el panel de 14 expertos, de 12 expertos, que repito, había urbanistas muy cercanos al doctor Peñalosa que no le dieron la razón, que es muy interesante, ¿no? Y dos de los urbanistas más importantes que han existido en el país. Pues también soñamos una ciudad, así como el doctor Peñalosa dice, yo tengo mis sueños, pues el panel también tenía sus sueños, ¿no? Y el gran sueño del panel era que Bogotá se convirtiera en una ciudad única en Latinoamérica y el mundo, teniendo la mejor área protegida o una de las mejores áreas protegidas de cualquier ciudad del mundo. Ese es el sueño nuestro. Una área protegida de 1.400 hectáreas. Una área protegida que dentro de 40 años o dentro de 50 o 80 años sería un área donde predominaría el bosque y también algunas áreas de sabana, porque la sabana es sabana también, ¿no? Pero un tipo de sabana restaurado. Ese es el Bogotá que soñamos nosotros en esa área. Un sueño que supera cualquier sueño del doctor Peñalosa, quiero decir, de lejos, ¿no? Y naturalmente ha habido ciudades que han soñado con eso. El bosque de Chapultepec, en Ciudad de México, por ejemplo, tiene 750 hectáreas, en el centro de la Ciudad de México. En el año 64, y bien vale la pena que le comuniquen al doctor Peñalosa, el bosque Chapultepec se amplió en 264 hectáreas, año 64, donde había unos cultivos, donde había unos problemas, donde está destinado a una zona agrícola. Se incorporó en el bosque Chapultepec y está en proceso de restauración desde entonces. Obviamente el Central Park era un sitio totalmente destruido, no la Reserva Van der Hamen, ¿no? Un sitio totalmente destruido. Bueno, hoy en día ahí existe el Central Park. Muy bien, entonces está en riesgo que el proyecto más ambicioso de América Latina, en términos de reserva ecológica y de sitio recreacional, está en peligro de desaparecer como gran proyecto de ciudad, en manos del doctor Peñalosa,
que ha resuelto por sí y para sí que eso no vale la pena. Desconociendo, y yo vuelvo a hacer énfasis en eso, el hecho de que hubo un proceso con 14 expertos en el año 2000 que tuvo la mayor seriedad, dirigido por el Ministerio del Medio Ambiente como máxima autoridad del país, que miró todos los argumentos del doctor Peñalosa, los mismos, idénticos, igualitos, calcados a los que nos dio hoy. No hay uno nuevo. Y se nos dice, vuelve el alcalde y dice, todo eso, como dicen en Colombia, vale huevo. Aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo, y aquí lo que vale es el poder y no la razón. Yo soy académico, yo creo que la razón va por delante del poder. Ahora, no sé qué va a hacer los miembros de la Junta Directiva de la CAR, porque es que la Junta Directiva de la CAR aprobó hace 2 años, aguárdense un momentico, hace 2 años aprobó un plan de manejo de la reserva ambiental, de la reserva Van der Hamen, un plan de manejo que conlleva un cambio paulatino a que eso sea en los años una reserva forestal. No es cierto, como el doctor Peñalosa, debo decir, distorsionó, y eso se lo reclamo y por favor se lo comunican, volvió a distorsionar aquí con sus diapositivas y volvió a distorsionar con sus palabras lo que es la reserva Van der Hamen y a qué uso se está dedicado hoy en día. El 80% de la reserva está en usos agropecuarios, no como él trató de sugerir en galpones, no sé qué, no sé cuándo, no señor. La mayor parte de tierra es verde ahí. Y son cultivos agrícolas y en algunos casos tierras ganaderas. La mayor parte, algo así, no, incluso, bueno, ahí están los datos. Consigan, como dijo el director de la CAR, la resolución de la CAR, lean el plan de manejo ambiental que está soportado en toda la bibliografía imaginable y todos los estudios imaginables, y se darán cuenta que eso que volvió a afirmar hoy el doctor Peñalosa son verdades a medias, y un alcalde no tiene derecho a hablarle a la ciudad con verdades a medias. Y por favor también se lo transmiten al doctor Peñalosa, que yo estoy diciendo eso, porque a mí no me parece serio de parte del doctor Peñalosa que distorsione un trabajo de 20 años para él, con su obsesión, porque finalmente se volvió una obsesión, de urbanizar el norte de la ciudad. Entonces él resuelva que Bogotá va a volar en átomos si no se urbanicen 1.400 hectáreas de la reserva Van der Hamen. Que eso es un argumento absolutamente que no tiene el más mínimo sentido, porque obviamente el Bogotá no va a depender, ni depende de que se urbanicen esas 1.400 hectáreas. Ahora, el doctor Peñalosa, la CAR va a estar en dificultades, los miembros de la Junta Directiva de la CAR, porque los ambientalistas y quienes estamos interesados en la reserva vamos a preguntarle a cada uno de los miembros de la CAR y que haga público su voto y que nos diga qué fueron los hechos sobrevivientes con respecto a la decisión que tomó el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2000 y con respecto a la decisión que tomó la CAR en el año 2014 para que se liquide la reserva Van der Hamen. Yo creo que van a estar en dificultades jurídicas, porque ahí podrían estar prevaricando. Si toman una decisión de ese tipo, estarían prevaricando claramente contra el bien público. Pienso yo, ¿no? Ahora, esa es una hipótesis que me han dado varios abogados. Como me han dado varios abogados otra hipótesis interesante. Me dice, oiga, ¿usted por qué no demanda al doctor Peñalosa por andar incitando a la destrucción de la reserva ambiental? Porque si hubiera un bogotano que estuviera incitando públicamente a la destrucción del Transmilenio, pues lo metían al otro día a la cárcel. Y obviamente el doctor Peñalosa, y lo digo con la mayor seriedad y no en forma populista, el doctor Peñalosa ha estado diciendo falsedades, medias verdades y mentiras sobre la reserva Van der Hamen como alcalde. Y eso es incitar a la ciudadanía y a la CAR, etcétera, etcétera, a que destruyan esa reserva. Entonces no estoy diciéndolo como una cuestión graciosa
No, la estoy diciendo en serio, eso no es serio. Muy bien, entonces veremos qué decide la Carta y veremos qué dice el ministro del Medio Ambiente. Porque estuvimos visitando al ministro del Medio Ambiente y dijo, no, es que jurídicamente nos han dicho que ya el ministerio no tiene que intervenir. Yo le dije, ministro, la principal decisión que en su historia ha tomado el Ministerio del Medio Ambiente sobre Bogotá es la reserva. Y así sus asesores le digan que no tiene por qué intervenir, usted tiene que decirle a la ciudadanía en Colombia, si llegan a liquidar esa reserva, por qué Juan Mayer estaba equivocado y usted tiene la razón. Y tendría que fundamentarlo. De todas maneras, el ministro tiene que votar en la Junta Directiva de la CAR. Y le exigiremos que ese día vaya a la Junta Directiva de la CAR y haga público su voto con su sustentación como Ministerio del Medio Ambiente. Muy bien. Finalmente, yo quisiera decir lo siguiente. No hay punto intermedio en el caso de la reserva Van der Hamen. Está creada sobre 1.400 hectáreas. Es una reserva ecológica. Es un lugar que sería uno de los lugares más maravillosos de recreación del futuro para Bogotá y para los bogotanos. Grandes ciudades como París, con sus bosques de Bolonia que tienen 700 hectáreas, Madrid con el gran bosque que tiene de 1.400 hectáreas, Chapultepec con sus 700 hectáreas en el centro de la ciudad. Bueno, Bogotá puede tener 1.400 hectáreas y ser una de las reservas, una de las áreas protegidas y recreacionales de las cuales todos los bogotanos estaríamos orgullosos en el futuro, en el mundo. ¿Ustedes creen que algún bogotano va a ir sacando pecho en el mundo por tener la ciudad norte? Difícil. Que eso pueda volverse un orgullo de Bogotá. Que haga ciudad norte en otros sitios, es decir, estoy hablando de ciudad norte en la reserva Van der Hamen. Que haga otras ciudades como la ciudad norte en otras partes de Bogotá, magnífico, pero no allí. Ahora, quedo muy preocupado porque el doctor Peñalosa va a pasar por encima de la reserva Van der Hamen. Está decidido a hacerlo. Hoy, Peñalosa tiene repito, admiro a Peñalosa por las mismas razones que lo admira el doctor Julio. En muchas decisiones fueron acertadas durante su alcaldía. De todas maneras, durante su alcaldía tuvo algunos rifirrañes, algunos disgustos con los ambientalistas, ¿no? Hubo unas diferencias de opinión, pero digamos que uno tiene que admirar a Peñalosa por una alcaldía que en balance ha sido las mejores alcaldías de Bogotá en los últimos años. Pero volviendo al tema de la reserva Van der Hamen, bueno, volviendo al tema del alcalde Peñalosa, yo diría lo siguiente. Él tiene una gran virtud, y es que no puede, una gran virtud que es su gran defecto político, pero para los ciudadanos es una gran virtud, y es que él no puede esconder sus sentimientos, él no puede esconder lo que está pensando. Y los políticos son expertos en esconder lo que están pensando siempre, son unos genios. Peñalosa no, él tiene un carácter que no puede esconder que no le guste la reserva Van der Hamen. Hoy lo repitió con sus actitudes, con su forma de tratar la reserva, que detesta la reserva Van der Hamen, ¿no? Que la menosprecia, que no cree en la ciencia de la reserva Van der Hamen. Eso lo dijo y lo repitió y lo volvió a repetir una y otra vez con sus movimientos físicos, como se refirió a la reserva. Y eso es una ventaja para los ciudadanos, porque sabemos exactamente dónde está el alcalde Peñalosa frente a la reserva. Hoy lo que hizo fue repetirnos, voy a ir con todo a acabar con esa reserva. Y eso sería uno de los retrocesos. Digamos, Peñalosa pasaría a la historia como uno de los alcaldes que le hizo un mayor daño a Bogotá en términos ambientales. Entonces esperamos que el doctor Peñalosa reflexione y que sus funcionarios reflexionen sobre este tema. Finalmente, para terminar, el crecimiento de Bogotá. Dirán, bueno, Manuel Rodríguez, ¿qué opina del crecimiento de Bogotá, del crecimiento poblacional, etcétera? Como se ha dicho, como lo dijo el doctor Viviescas y el doctor Carrizosa, ese es un tema supremamente importante. Obviamente no se resuelve el urbanizar 1.400 hectáreas de la reserva Van der Hamen. La panel de expertos trató ese tema ampliamente, con diferentes escenarios de crecimiento de Bogotá. Y la conclusión, una de las conclusiones y recomendaciones del panel es que
Bogotá requiere, la sabana de Bogotá, porque además el panel lo estableció el ministro del Medio Ambiente, Julio se recuerda, para que le diéramos recomendaciones sobre Bogotá y la sabana, no era un tema simplemente de Bogotá. Y una de las recomendaciones era, bueno, se requiere seguramente un estatuto único de uso del suelo urbano en la ciudad de Bogotá, que es un poco el tema que plantea el doctor Vivias, que es un problema de ordenamiento territorial. Si políticamente no es posible, seguramente lo que se requiere es un proceso que lidere el mismo presidente de la República, porque el alcalde no tendría el poder para hacerlo, ni la influencia política, para llegar a una concertación con los diferentes municipios de la sabana sobre cuál es el destino de la sabana de Bogotá. Entendiendo que, como dijo el doctor Carrizosa y como lo reconoció el doctor Peñalosa, en la ley 99 del 93, y yo tuve mucho que ver con la elaboración de esa ley, se estableció un artículo particular, un artículo que dice que es prioridad nacional proteger los valores ecológicos de la sabana de Bogotá. Entonces, claro, todo el mundo dice, pero qué horror de artículo, entonces, ¿dónde va a crecer la Bogotá? Lo que está diciendo ese artículo es, ojo, Bogotá tiene que tener un patrón de crecimiento tal y una forma de urbanización que claramente proteja al máximo valores ecológicos que existen en la sabana de Bogotá. Y uno de esos valores ecológicos es la Reserva Forestal del Norte, y por eso no puede tocarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado en este